Iniciamos la grabación de hoy. En esta sesión vamos nosotros a arrancar un nuevo grupo de temas una vez que ya hemos concluido con nuestra primera unidad, en la cual recordarán que hablamos sobre concentración y centralización del capital, hablamos sobre imperialismo, globalización y también financiarización. Lo que vamos a empezar a revisar el día de hoy, aquí disculpen, es 2020-2021. Sí, lo que vamos a ver el día de hoy es el inicio de un nuevo grupo de temas, ¿sí? Que más o menos van a englobar las unidades desde la 2 hasta la 4, casi hasta el final, ¿sí? Entonces, aquí este grupo de temas que vamos a revisar se van a ir de largo hasta el final de casi hasta el final de nuestro curso. Es el gran tema que complementa a los anteriores, ¿sí? Este es un tema ya mucho más profundo que vamos nosotros a estudiar y corresponde a toda una serie de teorías de las crisis, ¿sí? Vamos nosotros a dedicar ahora gran parte de nuestro tiempo a tratar de entender desde el enfoque de la economía marxista diferentes interpretaciones de cómo el capitalismo lleva a generar procesos de crisis en diferentes dimensiones. ¿Sí? Entonces aquí obviamente la palabra que más va a resaltar de ahora en adelante va a ser el término crisis, ¿ya? Entonces, si quieren, hasta el momento hemos tenido una visión global del capitalismo, hemos discutido algunos temas del capitalismo actual, ¿sí? Del capitalismo expandiéndose a escala global, y entre esas discusiones nosotros habíamos planteado que, bueno, el capitalismo va llevando hacia todo el mundo en el cual se expande sus problemas y contradicciones. Entonces, este tema de la crisis, digamos que ahora nos muestra las consecuencias de esa expansión del capitalismo. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar en esa discusión y para ello quiero, antes incluso de nada, empezar con esta cita de el pensador italiano Antonio Gramsci, ¿ya? Marxista, de hecho, marxista italiano, y de hecho todo prácticamente fundador de toda una corriente de pensamiento, ¿no? Gramsci. Entonces, Gramsci tiene unos textos que se llaman Los cuadernos de la cárcel, eh, en donde básicamente él, bueno, analiza un montón de cosas. No soy experto en Gramsci, pero hay una cita de él que a mí me parece que es bastante ilustrativa para entender la crisis y más que nada la crisis que vivimos en estas épocas, ¿no? Entonces, Gramsci plantea lo siguiente. Bueno, Antonio Gramsci, repito, no, un marxista, un comunista italiano que terminó preso por em, todas sus acciones de incluso fundar el Partido Comunista Italiano, si no me equivoco, y bueno, un montón de cosas que a la final les llevaron a pasar preso gran parte de su vida y cuando salió ya salió bastante enfermo y después de un poco más de tiempo murió, ¿no? Entonces durante su estadía en la cárcel él escribió varias cosas, ¿no? Entonces dentro de esos textos Gramsci plantea lo siguiente. La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En este interregno, o sea, en este periodo caótico, en este periodo sin guías, se verifican los fenómenos morbosos más variados. ¿Qué nos trata de decir Gramsci? O bueno, ¿qué podemos nosotros sacar de Gramsci para empezar este grupo de temas? Eh, yo creo que es bien ilustrativa esta cita porque nos plantea una contradicción entre lo viejo y lo nuevo, ¿no? Y yo creo que los tiempos actuales, los tiempos que hoy vivimos, en donde tenemos una enorme crisis, que es la crisis del coronavirus, es una crisis que nos sitúa en este escenario. La vieja sociedad que conocíamos muere. Bueno, literalmente muchas personas mueren, o sea, no hay que darse vueltas mucho ahí. Pero más allá de eso también, eh, muchas formas en las cuales conocíamos a la sociedad, muchas formas de interacción humana, muchas características de la sociedad han decaído o están decayendo. Y surgen cosas nuevas, pero que todavía no dejan claro hacia dónde vamos a ir, ¿sí? Pensar, por ejemplo, que la humanidad, en medio de esta crisis del coronavirus, va a volver a la vieja normalidad que teníamos hace unos años, del 2019,
es muy ilusorio, ¿no? Al menos de aquí a unos años todavía no. O sea, siquiera un par de años. Algunos plantean de que llegaríamos a seguir usando mascarillas hasta el 2024, tal vez, ¿no? Entonces, eso podríamos catalogar nosotros como una etapa de crisis, una etapa en donde todo lo viejo, lo que nosotros conocíamos, decae, pero no llega a consolidarse la alternativa, lo que va a venir después, ¿sí? Pensemos que en temas de educación, por ejemplo, ¿no? O sea, en esta época tan peculiar y crítica, no está completamente claro hacia dónde vamos a ir. Tal vez vayamos a un sistema híbrido, una parte de presencialidad y virtualidad, eh, y no sabemos qué va a pasar con la propia pandemia, ¿sí? Y bueno, pensando en que ya se superó la pandemia, no sabemos el futuro económico que nos espera como, por ejemplo, país o como mundo mismo, ¿no? Tal vez el mundo desarrollado, el capitalismo central, logre salir sin mayor lío del estancamiento económico, al menos al inicio, pero no sabemos incluso ahí pueda surgir una crisis financiera por todo lo que hemos conversado, ¿no? Y en nuestros países ya el capitalismo empobrecido, subdesarrollado, ni qué decir, ¿no? O sea, no nos damos claridad de hasta qué punto vamos a seguir estancados. Y en medio de esa situación, vemos una situación de caos, sin claridad ni rumbo, interregno, y en donde puede llegar a darse situaciones muy jodidas, ¿no? Por ejemplo, pensando nuevamente en el caso ecuatoriano, vivimos en una sociedad en crisis, económicamente estancada, socialmente golpeada. La gente sale, migra desesperada por buscar alternativas de vida y quienes no entran por esa dinámica también pueden entrar por la dinámica de entrar y participar en grupos del crimen organizado, el narcotráfico, y otras actividades, la violencia en general, que están descomponiendo a la sociedad, ¿no? El caso ecuatoriano es bien claro cómo de forma acelerada se ha vuelto más complejo el tema de, bueno, qué alternativas tiene la población que no puede salir adelante, cuya vida anterior se está cayendo a pedazos, pero no hay una nueva vida a la cual aspirar. Entonces, bien jodida la temática de la crisis. Y siéndoles muy sincero, yo creo que el estudio de las crisis es uno de los mayores aportes que hace la economía marxista, en general, el pensamiento económico, ¿no? Eh, yo creo que es uno de los aportes más importantes porque la crisis suele ser un tema bastante descuidado cuando uno estudia economía en general. Si uno puede pasar toda una carrera de economía, al menos en el pregrado, y casi ni estudiar la cuestión de las crisis. Entonces, yo creo que ese es un aporte súper importante que brinda, ¿no?, la economía marxista. Entonces, bueno, para estudiar las crisis vamos a tener toda una temática de crisis, diferentes formas de crisis y demás, pero vamos a partir desde lo más grande, el concepto más amplio de crisis del cual yo conozco, y es el concepto de la crisis civilizatoria. Pero lo vamos a empatar o lo vamos a vincular con el concepto de las crisis económicas. Entonces, si quieren, la crisis civilizatoria es la mega crisis hacia la cual nos está llevando el capitalismo, o al menos eso es lo que algunos pensamos. Pensamos, pero viendo los hechos, no sé cuán lejano sea la realidad, porque tal vez uno de los síntomas más claros de la crisis civilizatoria es la crisis medioambiental. Tal vez habrán oído, siendo ya 2 de agosto de 2021, que no hace mucho Europa vivió unas inundaciones, países como Bélgica, Alemania, inundaciones bien, bien tenaces, más de centenar de muertos creo que hubo en estos días, o hace un par de semanas. Mientras que se veía eso, Canadá no hace mucho pasó una ola de calor, más de 40, 50 grados centígrados. También hubo muertos por ola de calor en Canadá. Y aparte en el Brasil, hace una semana creo, la semana anterior nomás, estaba nevando. En varias zonas de Brasil estaba nevando, cosa que no se podía uno ni imaginar. Entonces, la crisis civilizatoria a la que estamos viviéndonos con el capitalismo, yo creo que el tema medioambiental es el más evidente, ¿no? Pero claro, hay también los detractores, pero bueno. Y las crisis económicas, que bueno, son el tema que a nosotros nos interesa más, porque obviamente nuestra carrera es el estudio de la economía, ¿no? Entonces, bueno,
Hagamos una introducción primero hacia este tema, ¿no? Entonces, primero, el capitalismo, las crisis, que ya les vamos a definir más formalmente, pero en general todos tenemos una intuición de una época de crisis. Entonces, en el capitalismo, las crisis surgen cada cierto tiempo. O sea, eh, aquí hay discusiones, pero desde el enfoque marxista, las crisis son parte del sistema. O sea, no es que la crisis es una falla del sistema, sino que no. O sea, el sistema cada cierto tiempo cae en crisis y es parte de eso. O sea, es parte del sistema. ¿Sí? Lo peculiar de las crisis en el capitalismo es que las crisis no son solo económicas, ¿ya? Sino que tienen carácter múltiple. O sea, las crisis pueden englobar un sinfín de dimensiones sociales, que pueden ser dimensiones incluso políticas, ambientales, de salubridad como el coronavirus, crisis alimenticias, migratorias, etcétera. O sea, usualmente cuando una sociedad capitalista cae en crisis, la crisis te viene en múltiples dimensiones. Ahora habría que pensar si las crisis solo en el capitalismo se comportan así o si en otros modos de producción también se comportan de carácter múltiple, ¿ya? Eh, no diría yo que no, no tengo evidencia para decir que no, pero sí tengo muchas razones para decir que sí en el capitalismo, ¿ya? O sea, lo que trato de decir, colegas, es, puede ser que en otros modos de producción también la crisis sea parte de esa esencia de los modos de producción, puede ser, puede no ser, habría que estudiarlos más. Sin embargo, no tengo yo los elementos ahora para plantearles eso, pero sí tengo elementos para plantearles que al menos en el capitalismo sí que hay crisis y sí que las crisis son múltiples. ¿Ya? De hecho, hay razones teóricas y también empíricas, o bueno, a partir de la observación de los hechos, o intento de observación de los hechos, para creer que todas las crisis particulares del capitalismo tienen una misma raíz, un mismo origen estructural. ¿Ya? O sea, em, la llamada crisis civilizatoria. O sea, el capitalismo está generando una crisis en la civilización, ¿sí? En la civilización, una crisis que involucra prácticamente a toda la humanidad, ¿sí? Y que, al menos a mí parece, esta crisis nace por la tendencia del capitalismo a expandirse justamente a escala mundial, ¿sí? O sea, lo que nosotros vimos en la unidad uno, todos estos temas de concentración y centralización del capital, imperialismo, financiarización, globalización, que básicamente nos dan la muestra de que el capitalismo se está expandiendo a una escala global, esa misma expansión global, ¿sí? Es una de las principales razones por las cuales el capitalismo ha logrado generar esta crisis civilizatoria a escala planetaria, ¿sí? Y en esa expansión mundial hay una expansión particular que nos interesa, que es la expansión generalizada de la mercantilización de casi todos los aspectos de la vida humana. O sea, este hecho de que el capitalismo a una escala global está transformando todo en mercancías. O sea, mi argumento, si este es mi argumento, que bueno, parecido a lo que dicen otros autores, ¿no? O sea, pero mi argumento es que el capitalismo global, que está transformando todo en mercancías, eso nos está provocando la crisis civilizatoria, o sea, nos está llevando a una crisis civilizatoria. Repito, yo creo personalmente, pero obviamente no soy experto en la parte climática, pero me parece que el tema del medio ambiente es uno de los principales factores o resultados, perdón, síntomas de esta crisis. ¿Sí? O sea, este hecho de que el medio ambiente se está volviendo cada vez más raro, está más fuera de lo común, épocas de climas más extremos, puede ser, ¿no? Ahora alguien podría decir que, bueno, tal vez es así mismo como se comporta el planeta Tierra, pero tengo mis dudas porque hay muchos científicos que han corroborado que hay un cambio ambiental serio por la actividad humana. Pero bueno, entonces, ese es el argumento, ¿sí? El argumento que vamos a discutir en la sesión de hoy día. Esa expansión del capitalismo global, cómo nos lleva a transformar todo en mercancías, pero al transformar todo en mercancías también va llevando, es como que fuera una suerte de virus, ya, para ponernos en la onda de las épocas que vivimos, ¿no? Es un virus que se expande a todo y al expandirse en todo, infecta todo y genera problemas en todo lugar y en todo espacio en el que se expande, ¿no?
¿Ok? Ahora, para dar una evidencia más clara, sí, yo creo que la crisis civilizatoria es más evidente aún cuando vemos las contradicciones capitalistas exacerbadas por la propia pandemia del COVID-19. Sí, o sea, yo creo que el caso del COVID-19 es muy buen ejemplo de cómo se dan estas crisis múltiples. ¿Sí? Ok, entonces, por decir no, ya hemos hablado de la crisis del coronavirus, no vamos a detenernos mucho más ahí, pero por lo menos una pequeña mención, ¿no? Eh, el coronavirus, sí, el coronavirus COVID-19, tiene o ha generado una situación tan compleja para el mundo, ¿sí? Que desde los inicios de la pandemia, ahora viéndolo en retrospectiva, les juro, parecía tan raro porque uno daba por hecho que esto tal vez se iba a acabar pronto, ¿no? Yo creo que muchos gobiernos del mundo apostaron a que esto se acababa en par meses, si se hacían algunos temas de cierres abruptos y confinamientos y todo, y realmente no, o sea, realmente fracasó, ¿no? Ese intento, o sea, siendo franco, ¿no? Tal vez fracasó, o no fue muy exitoso, ¿no? Eso de intentar encerrar a la sociedad para tratar de evitar la expansión del virus, pero bueno, ya estamos en este punto, ¿no? Ya ahorita ya tenemos hasta mutaciones del virus. Pero al inicio de la pandemia, Naciones Unidas, sí, había mencionado, bueno, cómo la crisis del coronavirus podía afectar a varias de los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, los ODS se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son parte de una supuesta agenda a la cual el mundo tenía que llegar a cumplir varios objetivos para el 2030, ¿no? Que ahora, digamos que será mucho que el 2030 sea una época. O sea, es que es lo que no dimensionamos, ¿no? O sea, vivimos una crisis tan complicada que probablemente a muchas sociedades como la ecuatoriana y demás, nos va a generar efectos de aquí a décadas, posiblemente, ¿no? Sí. Ah, miren este detalle que me comparten ahorita, ¿no? O sea, es una crisis donde está cayendo nieve en Brasil y ha hecho que la producción de café se encuentre en crisis donde este producto termina subiendo los precios y claro, no le permite competir a Brasil en su producción de café, ¿no? Muy buen ejemplo. O sea, ahí tienen un clarísimo ejemplo, ¿no? La crisis climática no es solo climática, te afecta a la producción y ya te golpea la economía. Y claro, no solo te golpea la economía macro del país, sino sobre todo, lo más importante, creo yo, afecta a la economía micro de los campesinos que viven de eso. Y eso solo es un caso, ¿no? O sea, tocará ver a futuro qué nos depara. Los incendios, los incendios forestales. Cada vez es más común que existan incendios a gran escala en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Tantos negacionistas que hay del cambio climático y en el mismo Estados Unidos hay unos incendios cada vez más dramáticos. O sea, yo me acuerdo que el 2020, antes de la pandemia, empezamos con unos incendios poderosos en Australia. Y así, o sea, el cambio climático puede ser, y de hecho vamos a tener una clase sobre ese tema, pero un poco más teórica, ¿no? O sea, desde el enfoque más de economía marxista. Pero bueno, volviendo al tema del COVID. Entonces, ¿dónde golpea el COVID, por ejemplo, o dónde se esperaba que golpee el COVID, según Naciones Unidas? ¿Ya? Esto es un bosquejo muy básico al inicio de la pandemia. Hagan de cuenta que ahora tenemos más claridad de eso. Pero bueno, el COVID podía golpear, por ejemplo, en objetivos como fin de la pobreza. Es claro, o sea, el COVID ha generado una enorme desigualdad en donde muchos sectores están súper empobrecidos, han perdido el trabajo. O sea, uno de los efectos más claros del COVID, de la crisis ha sido la destrucción de empleo y mucha gente está viviendo una situación de mayor pobreza combinada incluso con mayor hambre. Sí, o sea, ahí se va golpeando también, o sea, el tema de la eliminación del hambre. Un ejemplo muy concreto del caso ecuatoriano. Ustedes pueden ver, fíjense ahorita que estamos en estas campañas de vacunación en Guayaquil, ¿no? Se empezó a dar kits de alimentos a quienes se vacunan y las filas de gente, o sea, si me permiten un momento, podemos explorar Google. O sea, las filas de gente. Ah, por cierto, una ecuatoriana ganó plata, medalla de plata en las Olimpiadas, ¿no? Entonces, estos tiempos están raros, sí, estos tiempos están raros. Pero bueno, o sea, por ejemplo, ¿no? Guayaquil, en vacunación, kits, déjenme ver, veamos así. Es solamente para que se vea un poco
la magnitud, ¿no? O sea, la cantidad de gente que ha acudido a vacunarse, ¿sí? Bueno, no logro, bueno, esta puede ser tal vez una. O sea, cantidades de gente importante, creo que ya se han entregado más de 150.000 kits, algo así, de alimentos, ¿no? O sea, la gente que estaba un poco no motivada a vacunarse, se le ofreció darle alimentos y ha surgido todo un escenario de aglomeraciones bastante significativo, ¿no? Y eso muestra que la población está viviendo un problema hasta de falta de recursos, que obviamente es parte de la crisis económica, pero eso termina generando después un problema de hambre. El Banco Mundial hablaba que la crisis del coronavirus podía dejar tranquilamente a nuevos más de 100 millones de personas sufriendo hambre, adicional a lo que había. Y eso toca ver, ¿no? Porque son estimaciones, de ahí toca ver qué pasa. Entonces, eso también es asociado asociado a la crisis del coronavirus, ¿no? Se destruye empleo, mucha gente se queda sin ingresos y viene un problema hasta de hambre, en donde cualquier oferta de alimentación se vuelve pero brutal para la gente y por tanto se generan aglomeraciones y desesperación por tratar de conseguir algo, ¿no? Bueno, obviamente la crisis de salud, como decir, la crisis de educación, lo que se está viviendo ahora, ¿no? Aunque en el tema de la educación yo diría que hay resultados mixtos, ¿no? En general, una crisis y un deterioro. O sea, yo creo que eso es un hecho. O sea, en general, el coronavirus ha llevado a que se deteriore la educación con ciertas excepciones. O sea, con ciertas excepciones, porque digamos que quienes tienen los recursos y tienen los medios, sí han logrado aprovechar la pandemia para incluso mejorar sus sistemas educativos a través de la implementación de la tecnología, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de casos atípicos. Los casos típicos, ¿cuáles son? Los casos de gente que a veces ni siquiera tiene contacto ya ni con sus profesores, en escuelas, colegios, alumnos que han perdido todo el contacto con profesores o tienen contacto una o dos veces a la semana, pero únicamente imagina que es el profesor de todas las materias, ¿no? Y solo les da una guía y una cosilla y ya, y el resto tienen que hacerlo en casa. O sea, en realidad la educación también está en crisis, ¿sí? Por la virtualidad, especialmente virtualidad aplicada en sociedades donde no hay mucho acceso a Internet. Poco menos, bueno, la mitad pongamos. Más o menos la mitad de la población del Ecuador declaró tener acceso a Internet en el 2020. Más o menos. Entonces hay mucha gente que no accede bien ni a Internet. Peor para tener la posibilidad de acceder a una clase virtual, ¿no? Totalmente virtual. O sea, pero repito, no es mixto, porque en cambio, digamos que en otras temáticas sí ha mejorado la educación, pero para las élites, ¿no? O sea, más para las élites. Entonces la desigualdad, ¿no? El tema de género, igual, una desigualdad de género espantosa. El trabajo que hacen las mujeres, sobre todo, para el cuidado del hogar, parece que se ha incrementado de forma agresiva con la pandemia, incluso por mujeres que se hacen cargo de los enfermos, ¿sí? Que es una cosa, es un patrón bien peculiar que se ha encontrado ya en otras pandemias. O sea, las mujeres haciéndose cargo hasta de los enfermos cuando no pueden acceder al sistema de salud. Y en general, ¿no? Las mujeres haciéndose cargo incluso de la educación. O sea, resulta ser que la educación se vuelve virtual, todo queda en casa y las mujeres tienen que hacerse cargo, además de todas las tareas del hogar, de estar pendientes de que los hijos estudien, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Y bueno, en general hay muchos otros afectos. Por ejemplo, los Naciones Unidas hablaba que se podía incluso afectar al suministro de agua por el hecho a los suministros de agua de varias poblaciones, especialmente vulnerables, ¿no? O sea, esto tal vez tenga sentido sobre todo en países ya mucho más vulnerables como África, ¿no? Pero también en varias regiones de Latinoamérica donde no se tiene acceso ni siquiera a agua potable. O sea, por ejemplo, la potabilización de varios cantones del país, aquí en el Ecuador nomás, Esmeraldas, por poner solo un ejemplo, que no tienen ni agua potable. Y eso sigue siendo un problema y se seguirá quedando como un problema porque obviamente los recursos destinados a eso ya no están disponibles ahorita, porque tenemos la pandemia, ¿sí? O varias zonas de Manabí, o sea, sin agua, o sea, literal sin agua. En el siglo XXI, y uno dijera, ya no, siglo XXI, ya muchos problemas superados, que va. Y el coronavirus retrasa y vuelve más lenta la solución de esos problemas. Y así hay otros, ¿no? O sea, el problema, por ejemplo, del desarrollo de energías sustentables, todo eso queda de lado ahorita. La destrucción de empleos, ya mencionamos. Eh, la sostenibilidad de las ciudades. O sea,
básicamente, sobre todo quienes viven en barrios marginales, están súper vulnerables a la pandemia. Gente que vive hacinada en barrios marginales, los suburbios de Guayaquil. Aquí mismo en Quito, varios barrios populares que son básicamente focos de contagio. Chillo Gallo es donde yo vivo, es donde yo les transmito la clase. Aquí en Chillo Gallo hay calles que se han vuelto feria, porque hay la destrucción de empleo y mucha gente que vendía sus cosas, su comida, sus frutas, legumbres en los mercados, ahora lo hacen en las calles. Entonces hay calles repletas de gente vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Se han vuelto feria en las calles, pero a la vez un foco de contagio. Y claro, Chillogallo en Quito está entre las parroquias que más contagios registra. Claro que también es de las parroquias más pobladas, pero y así hay otras, ¿no? En donde básicamente la marginalidad, perdón, la informalidad se combinan en un solo shampoo de problemas, ¿no? Y bueno, tenemos otros, ¿no? El tema climático. O sea, se va dejando de lado la agenda de la discusión del tema climático por atacar el tema del coronavirus y la crisis económica, ¿sí? No sé si se acuerdan que al inicio de la pandemia incluso surgió todo este discurso de que chévere, el mundo se cerró y al menos el medio ambiente respira. Y era tenaz porque resultaba ser que con unos pocos días de no actividad humana por el confinamiento había una mejora climática interesante. No como para detener la barbaridad de cambio climático que vivimos, pero era una pequeña mejora que, bueno, un poco de esperanzas podía dar. La mejora no duró ni 2 meses, creo. Entonces, ya cuando el mundo empezó a volver de esta forma retorcida a su actividad, el tema climático queda de lado, ¿no? Y otro tema que también se puede afectar es la paz. La paz, las regiones de guerra que se encuentran en guerra y en conflicto armado se han mantenido con pandemia y todo. Uno de los últimos casos que se vivió fue el conflicto israelí-palestina, que más que conflicto, si a mí me preguntan, es una invasión de Israel. Pero bueno, o sea, el tema abusivo de Israel siempre ha estado ahí con los palestinos, pero ni la pandemia ha parado eso, ¿no? O sea, eso a nivel global, ¿no? Ahora, bueno, aquí está la mina que recién acabo de incluir ahorita. Muestra que hay más factores, ¿no? O sea, de hecho, ya un año después, año y medio, bueno, año y algo más después, ya tenemos más factores para saber qué tan múltiple es la crisis que genera la pandemia, ¿no? Entonces ahí, obviamente, no voy a hacer sino invitarles a leer el librito que está ya publicado y que, bueno, digamos que estos días se seguirá discutiendo y pronto haremos una presentación formal del libro en donde hay varios factores, ¿no? Que nos muestran cuán múltiple es la crisis, ¿sí? Eh, no quiero entrar, repito, en todos los detalles porque solo hablar de la crisis del COVID-19 ya nos tomaría, pero clases y habría datos y un montón de cosas. Por eso es que les invito a leer el libro, es más práctico. Si no lo han leído, entonces échenle un vistazo. Aquí está el enlace con todo gusto. Ya saben que esto es gratis. Pero hay un factor que quiero destacar en esta crisis múltiple, que es el proceso de vacunación. ¿Ya? Hoy, hoy, al agosto de 2021, digamos que varios países del mundo ya están accediendo un poco más a las vacunas, como el Ecuador. Ya hemos accedido a más vacunas y todo. Pero al inicio del proceso de vacunación no hay que olvidarnos de esta enorme desigualdad entre países ricos con capacidad de acceso a vacunas, ¿sí? Y países pobres sin acceso a vacunas. Algunos que hasta ahora siguen sin acceso a vacunas, sobre todo países africanos. Y los latinoamericanos que estamos no tan lejos de África, ¿sí? Claro, esto repito, mejor o no. Este gráfico, por cierto, es una comparación entre las vacunaciones por cada 100.000 habitantes versus el PIB per cápita, el ingreso por habitante, ¿no? Países ricos, países pobres, del eje horizontal, países con mayor tasa de vacunación y menor tasa de vacunación, el eje vertical. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dicen los datos, sobre todo que al inicio de la pandemia, ¿sí? Sobre todo al inicio de la vacunación, se hizo bastante claro y evidente varias desigualdades, ¿sí? De hecho, yo creo que este inicio de la vacunación que vivió el mundo puede ser bien interesante, incluso para estudiar varios factores de desigualdad global y también local, ¿sí? Porque recuerden que cuando inició la vacunación, primero obviamente los países ricos se consiguieron vacunas hasta de más,
¿sí? Israel empezó a vacunar de forma aceleradísima con Pfizer. Y lo mismo ya empezaron a hacer Estados Unidos y Europa Occidental. En cambio, el resto de países se demoró la vacunación y hasta el tipo de vacunas que llega es distinto. O sea, yo creo que la vacunación, sobre todo el inicio, puede ser un interesante estudio más profundo, ¿no? Porque digamos que en este libro solo hice una revisión muy rápida de datos, pero un estudio más profundo de las grandes estructuras de desigualdad del mundo vistas desde la vacunación. O sea, yo creo que ahí hay un tema bien interesante y bien duro, ¿no? Y bien cruel, pero interesante al final de cabo porque tanto se dice que el capitalismo no es tan desigual, no es inequitativo, los defensores, ¿no? Uno si quiere atacar eso dice, bueno, solo veamos la vacunación, ¿quiénes se vacunaron primero? Y lo peor es que me parece hasta gracioso porque, por ejemplo, en el Ecuador surgieron, y no solo en Ecuador, ¿no? En Latinoamérica y en otros lados surgieron los famosos vacunados VIP, ¿no? Los vacunados de estos grupos, gente con influencias, con dinero, que se vacunaron primeritos, que viéndolo ahora es realmente hasta gracioso porque se apuraron si tranquilamente esperando un par de meses no quedaban en ridículo, ¿no? Pero vean eso, o sea, el miedo, o sea, aquí ya se puede uno hasta poner filosófico. ¿Hasta qué punto el propio miedo a la muerte lleva a que las desigualdades del capitalismo se vuelvan evidentes? ¿Sí? O sea, el miedo a morir hizo que mucha gente se vacune ya, de los vacunados VIP en el Ecuador, a tal punto que el entonces ministro de Salud, se acordarán, no voy ni a nombrarle porque no vale la pena que quede grabado, pero está citado en el libro, ¿no? Ahí, un poquito. Llegó a decir un ministro de Salud en el Ecuador que así, sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Le vacuné a mi madre. Ya, o sea, el privilegio de ser el ministro, el privilegio de manejar recursos públicos, de tomar decisiones públicas, le permitió vacunar a quien quiso, empezando por su propia familia. Así como si nada, ¿no? Pensando que si se esperaban unos pocos meses, se hubiera vacunado todo el mundo sin generar el escándalo. Entonces vean eso, ¿no? O sea, la crisis, por eso digo, esta es una crisis bien peculiar, que todavía falta largo por estudiarse, pero es una crisis múltiple, ¿sí? De hecho, nace la necesidad eh, de utilizar un término mucho más amplio que el propio término de pandemia, ¿sí? Eh, que es el concepto de sindemia, ¿sí? El concepto de sindemia, ojalá nos dé algún rato el tiempo en las clases para poder estudiar más a fondo esto. La sindemia es un concepto bien interesante porque nos dice justamente eso, ¿no? Cómo se da una pandemia combinada con un montón de problemas económicos, políticos y en general una serie de problemas sociales, ¿no? Una serie de problemas sociales que generan algo mucho más complicado que la propia pandemia, ¿sí? Tan complicado que a futuro el Ecuador, por ejemplo, va a vivir muchos estragos ya no de la pandemia, sino de la crisis, ¿sí? O sea, ya de la crisis económica, de la crisis social, ¿sí? Etcétera. ¿Ya? Este término sindemia es acuñado, por cierto, por el antropólogo médico Merrill Singer, ¿sí? Entonces tiene unos artículos, incluso hay unos artículos en esta revista The Lancet. Algunos se citan en el libro, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden verlo. Entonces ahí se menciona, ¿no? Justamente esta combinación de factores sociales, problemas y problemas de salud, pero a escala ya de una sociedad tipo un país o peor el mundo, ¿no? Así que bueno, tenemos argumentos, vivimos una realidad de crisis múltiple. O sea, es innegable que hay una crisis global, hemos visto incluso datos y todo, ¿sí? Pero el argumento que les planteo, colegas, es que esta crisis no solo nace por el coronavirus, nace por la propia crisis que ya vivía el mundo antes del coronavirus. Sí, que bueno, el Ecuador la vivía, pero no era solo Ecuador. Latinoamérica vivía una situación parecida al Ecuador, estancamiento económico. Y en general el mundo no es que estaba muy recuperado de la crisis financiera internacional del 2009, de la que también hemos hablado un poco. El mundo venía más o menos nomás. Algunos países de Europa no se lograron recuperar por completo de la crisis. Grecia, por ejemplo. España más o menos estaba algo. Italia más o menos, pero no es que se recuperaron de inmediato. O sea, muchos países medio, digamos, que estaban en ese proceso de recuperación de la crisis anterior, ¿sí? Pero bueno, eso es discutible y repito, les invito a leer el librito.
Hay muchos temas, digamos que están dejadas muchas ideas en el libro para que muchos después a futuro quieran investigar más. Tranquilamente un par de tesis se pueden hacer de algunos. De hecho, ya estoy haciendo con un par de estudiantes de la Facultad de Economía mismo. Ya estamos haciendo una tesis sobre algunos de los temas que se abordan ahí. Y hay muchos por discutir, así que les invito a ver eso. Pero bueno, volvamos a nuestro concepto entonces de la crisis civilizatoria. Entonces, como decía, les decía, el capital. Nosotros ya hemos discutido sobre el concepto de capital, ustedes también ya han visto videos sobre el concepto de capital. Entonces, el capital lo podemos entender como una forma de poder que permite mercantilizar casi cualquier aspecto humano, ¿ya? O sea, yéndonos a la esencia del concepto de capital, ¿no? O sea, es básicamente este poder de transformar todo en mercancía y es un poder cuyo poseedor busca de forma permanente acumular, hacerlo crecer para que no desaparezca. Ya hemos hablado de eso, ¿no? O sea, básicamente el capital es una forma de poder que tiene que estarse expandiendo y expandiendo y expandiendo precisamente para no desaparecer. Por la propia competencia, por ejemplo. Y si no es por la competencia, es por la lucha de clases. O sea, si el capitalista no está permanentemente transformando en mercancía todo, ¿sí? Entonces otras formas de vida podrían reemplazar al capitalismo. Pues obviamente que eso no se puede ni de broma permitir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El capitalismo va acumulando, va acumulando, va acumulando capital y con eso, ¿qué logra? Logra transformar todo en mercancía, hasta los seres humanos, ¿ya? De hecho, uno de los grandes logros, me atrevo a decir, de Marx, es precisamente entender cómo el capitalismo transforma, o sea, necesita, o sea, una pieza clave del capitalismo es que el propio ser humano se vuelve mercancía a través de la venta de la fuerza de trabajo, la mercancía fuerza de trabajo. O sea, ese es el mayor, eh, yo creo que es uno de los mayores logros de Marx. O sea, entender y decir, mira, la esencia de este sistema es que hasta los seres humanos somos mercancía y solamente somos importantes en la medida en que nuestra mercancía, fuerza de trabajo, sea o no sea útil al proceso de producción capitalista. Pero yo creo que eso sí es un logro, ¿no? Así como he sido muy crítico en muchas cosas de Marx y soy bastante crítico en esto, en cambio le doy la razón. O sea, es un logro, o sea, es un logro haber entendido eso y es una de las principales demostraciones de que el capitalismo vuelve todo mercancía, pero no solo al ser humano. O sea, la pregunta que siempre ronda en mi cabeza y que les dejo una vez más, tal vez ya la hemos hecho, es, bueno, ¿qué aspecto humano no es mercancía o no es susceptible de volverse mercancía en el capitalismo? La dignidad, mercancía. El supuesto amor, mercancía. La amistad, mercancía. La familia se podría volver mercancía. Todo depende del precio, diría alguien por ahí, ¿no? Claro que otros dirán, no, no sea tan así, profe, no es tan así. No sé. O sea, yo personalmente no sé. Y no sé por qué, ¿qué les diré? Toca estar ya en el momento, ¿no? Si alguien te ofrece la cantidad suficiente de dinero, quién sabe si tú vuelvas mercancía cualquier cosa, ¿no? O sea, tu propia dignidad, tu supuesta virginidad, virilidad, lo que sea, quién sabe, ¿sí? Yo al menos soy de la idea de que hay que ser cautos con el poder del capital. Más bien, las personas que son bien seguras de sí mismas dicen, no, a mí no me volverán mercancía. La experiencia me ha mostrado que a veces son los primeros que se vuelven mercancía. No sé por qué. Repito, tal vez sea solo experiencia anecdótica, tal vez solo sea anecdótico. Pero yo más bien soy cauto, es decir, el capital es una forma de poder, tal vez es uno de los más grandes, una de las más grandes formas de poder que ha creado el ser humano, ¿sí? Esto de volver todo mercancía. O sea, yo creo que es uno de los más grandes logros en términos de creación de poder, ¿no? Porque más allá del poder del dinero es muy difícil de pensar. Tal vez sí hay, ¿no? O sea, sí hay, pero tenemos que aceptar que el poder del dinero está entre la cúspide de la sociedad actual. O sea, ¿cómo medimos a los más poderosos del mundo? Con dinero. ¿Cómo sabemos si alguien tiene el poder para irse al espacio, así sea por unos minutos, ante la cara de todo el mundo y en un cohete que tiene más del parentesco con un pene humano antes que otra cosa? El dinero. Ahí todos vieron a Jeff Bezos yéndose al espacio. Y después Jeff Bezos anunciando a todo el mundo, ¿no? Lo que se volvió viral. De que gracias a ustedes, trabajadores y consumidores de Amazon, ahora puedo ir al espacio. O sea, más demostración del capital como poder, no sé, pero bueno. Entonces este poder, ¿sí? Adquiere usualmente la forma, bueno, esto ya sabemos también, una suma creciente de dinero. Y dado que el capitalismo posee una serie de contradicciones, la mayor contradicción de todas, bueno, esto es discutible, ¿no? Algunos dicen que la principal contradicción es entre los capitalistas y trabajadores, ¿no?
Capitalistas y trabajadores. Puede ser, sí, pero otra contradicción que viene de ahí también son las propias crisis, ¿no? Entonces, el capitalismo posee una serie de crisis, contradicciones, problemas y demás que hacen que la expansión permanente de la que estamos hablando acá arriba, ¿no? Esta expansión del capital lleva a que las contradicciones generen justamente las crisis capitalistas, o sea, pero a escala global, ¿no? O sea, es como que se infecta a todo aspecto humano de la crisis propia del capital. ¿Ya? O sea, esa es la idea. Es como que el capital, esta forma de poder, que vuelve todo mercancía, estuviera infectada de una tendencia a la crisis. Infectada entre comillas, porque en realidad es parte de las contradicciones del sistema. Y esas contradicciones se llevan a toda esfera humana, porque el capital se expande a todo lo humano. Sí, es más o menos el argumento. ¿Ya? Entonces aquí nace un concepto de crisis capitalistas. Ya vamos entonces a definir qué son las crisis capitalistas. ¿Por qué verán? Definamos crisis capitalistas porque puede haber crisis en otros modos de producción. O sea, puede haber crisis en el feudalismo, en el esclavismo, en el supuesto comunismo, que bueno, es de discutir si es o no comunismo, pero bueno, no quiero entrar en esa discusión. El punto es que puede haber diferentes formas de crisis dependiendo de la sociedad en la que estemos. Entonces, en el caso de las sociedades capitalistas, cuando hablemos de crisis capitalistas, nos vamos a referir en términos amplios, ¿sí? Como todos esos conjuntos generales de fallas e interrupciones temporales que puede sufrir el proceso de reproducción del capital. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Recuerden que el capitalismo, para poder seguir existiendo, debe reproducirse. Esto de la reproducción del capital. Volverse a crear. Sí, volverse a crear. ¿Se acuerdan ustedes del esquema del capital? En la producción, dinero, mercancía, con las mercancías que compramos, fuerza de trabajo y medios de producción, viene la producción, luego con la producción vienen nuevas mercancías, las nuevas mercancías se venden por más dinero, después de este dinero permite hacer la acumulación del capital, y con la acumulación tienes nuevamente un nuevo dinero, si quieres esto es T, luego tienes dinero en T más uno, con eso compras mercancías en T más uno y sigues. ¿Ah? O sea, ese proceso de repetirse una y otra vez es la reproducción, ¿no? La reproducción es volver a crear las relaciones sociales y las estructuras sociales que permiten mantener los procesos de producción, distribución, circulación, consumo. O sea, este concepto ustedes ya lo han visto, el de reproducción, en los videos de los conceptos del capital. Entonces, cuando esta reproducción del capital, esta reproducción a escala ampliada, que ya veremos más adelante ese concepto, entonces esa expansión del capital se interrumpe, ahí podemos hablar de crisis, ¿sí? En el contexto capitalista. Entonces, las crisis capitalistas son esta interrupción de la reproducción del capital, este volverse a crear, ¿no? Entonces, si este proceso se interrumpe en algún punto por alguna razón, ya vamos a ver que hay muchas posibles razones. Entonces, cuando se interrumpe este proceso, ahí hablamos de crisis. Pero usualmente hablamos de crisis bajo una consideración de que son interrupciones temporales, no son interrupciones permanentes. Si tuviéramos una interrupción permanente de la reproducción del capital, ya no hay capitalismo. Entonces, evidentemente son, o bueno, tocaría ver si es que es permanente, pero a escala pequeña o grande, ¿no? Si digamos, hay una interrupción en la reproducción del capital en una ciudad, no es que se acabó el capitalismo, no puede ser que se quede estancada la ciudad, pero en algún punto volverá a expandirse el capitalismo. ¿Ya? Aquí es interesante, ¿no? Porque verán, hay algunos autores, algunas personas que plantean que el capitalismo está en crisis siempre. Sí, hay quienes plantean que el capitalismo está en una crisis permanente. Eh, yo diría sí y no, ¿no? O sea, el capitalismo, o sea, depende de qué tipo, depende de cómo definamos crisis. Depende de cómo definamos crisis. Yo personalmente diría que la que puede ser crisis permanente es la crisis civilizatoria, que vamos a definirla mejor, que es la crisis de nuestra propia civilización. O sea, el capitalismo pone en riesgo que la propia humanidad continúe existiendo. Claro, a largo plazo, no de aquí a mañana, sino de largo plazo. Pero fuera de esa crisis civilizatoria, las otras crisis yo personalmente digo que me parece que son temporales. O sea, son etapas. Hay etapas de crisis, hay etapas no de crisis. Porque yo creo que eso hay que reconocer el capitalismo. O sea, el capitalismo no es que vive solo en las crisis económicas. Hay épocas de expansión capitalista, innegable. O sea, hay épocas de auge. El mundo en general vivió una época de auge después de la Segunda Guerra Mundial, que más o menos duraría hasta los años 70, más o menos.
el mundo occidental. Auge, un boom capitalista, en donde hasta parecía que los trabajadores y los capitalistas podían estar tomados de la mano y ambos crecer. Así, a ese punto fue el auge de los años dorados, ¿no? Los años 50 y 60 sobre todo. Sí, despuesito de la Segunda Guerra Mundial. Pero no duró. Ya llegaron los 70, los 80, la crisis neoliberal, o sea, no duró, ¿no? Entonces yo creo que son etapas temporales, en las que de repente esto se interrumpe y luego de que se interrumpe, otra vez avanza. Se vuelve a interrumpir y vuelve a avanzar, o sea, más o menos como ciclos. De hecho, los primeros temas que vamos a abordar son las crisis cíclicas, ¿ya? Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Ok, entonces cuando vean la palabra crisis en este contexto, porque no vamos a hablar de otras formas de crisis, vamos a hablar de crisis capitalistas, obviamente. Entonces piensen en eso, ¿no? Una interrupción temporal del proceso de reproducción del capital, o sea, de este proceso de volverse a crear, ¿ya? Ok, ahora, la combinación entre la tendencia de los capitalismos, del capitalismo, perdón, a las crisis y la mercantilización creciente de todos los aspectos de la vida de los seres humanos, ¿sí? Provoca que las contradicciones capitalistas se vayan más allá de la economía y permiten afectarse a toda la reproducción de la vida humana. Sí, no es difícil de entender este argumento, no es como A implica B. No es tan simple, o sea, estoy dándoles una idea, ¿no? En general esto tendría que ser más pensado y más reflexionado porque es muy amplio esto, ¿no? O sea, es muy amplio, o sea, alguien podría decir, ¿y qué tal si son crisis propias del ser humano, no del capitalismo? O sea, podría ser, ¿no? Entonces, obviamente que habría que dar esa discusión en donde hay, bueno, ahí vendría una discusión ya más filosófica de la misma naturaleza humana, si existe, no existe, si los seres humanos somos más resultados de nuestra creación social o si hay algo innato. O sea, podríamos entrar en una discusión más filosófica, ¿no? No quiero hacer eso porque obviamente eso nos tomaría mucho tiempo, pero por lo menos la idea, ¿no? O sea, la idea de que el capitalismo puede interrumpir su proceso de reproducción. Este proceso puede interrumpirse por un montón de razones. En este curso vamos a ver algunas. Entonces, esa interrupción en el proceso de reproducción del capital hace que, al combinarse con la mercantilización de la vida humana, la crisis, que uno diría, la crisis solo es económica, porque esto es económico, ¿no? O sea, es económico el hecho de que el dinero se expande, compras mercancías, te quieres expandir más y algo pasó y te interrumpió. Es económico, esto es económico. Pero este problema económico junto con toda la expansión del capital, también se expande el problema económico y ya no tienes solo problema económico, sino que tienes un problema para todos los aspectos de la vida, ¿ya? Es más o menos como la pandemia, ¿no? La pandemia empieza como un problema sanitario, pero el problema sanitario se mezcla con otros problemas que ya existen y te genera toda una gama de problemas como los que vimos al inicio de la sesión. Entonces, algo parecido con el capitalismo, ¿no? El capitalismo lleva en sí una tendencia a interrumpir su proceso de reproducción del capital, pero eso también termina afectando la reproducción de otras formas de vida. ¿Sí? Porque el capitalismo se está expandiendo a todo lado. Alguien dirá, ¿esto no es culparle demasiado al capitalismo de todo? Sí, sí es culparle al capitalismo de todo. No de todo, de muchas cosas ya. Pero no es porque sí, ¿no? O sea, es porque vean las consecuencias de que queramos que todo sea mercancía. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? El hecho de que ni siquiera garanticemos a los seres humanos la alimentación mínima para sobrevivir. Si el mundo tuviera sistemas para garantizarle a todos los seres humanos por lo menos la alimentación, o sea, que los alimentos no sean mercancías, sino que sean un derecho, tal vez la crisis del coronavirus no provocaría hambre, porque ese derecho tendría que cumplirse por ser un derecho, no una mercancía. Solo por ponerles un ejemplo de los alimentos. O sea, ¿por qué la alimentación, al menos la alimentación básica, por qué la alimentación básica debe ser mercancía? Yo entiendo ya una alimentación mucho más complementaria, suplementos, tal vez, porque hasta eso podría ser cuestionable. Pero ¿por qué la alimentación básica debe ser mercancía? ¿Por qué no vivimos en sociedades donde siquiera la alimentación mínima esté garantizada para todo ser humano por el mero hecho de ser ser humano? Bueno, malo, blanco, negro, lo que tú quieras, pero por ser humano, que por lo menos tenga comida y no morir de hambre. Ni eso garantizamos. Más bien la alimentación básica es mercancía y muchos alimentos básicos hasta se especulan en las bolsas de valores por la financiarización. Entonces ahí tienen un ejemplo, apenas un ejemplo, ¿no?
la alimentación básica se vuelve mercancía, ya tenemos el problema del hambre. Porque el problema del hambre, como veremos en su momento, cuando hablemos de sobreproducción, el problema de hambre no es un problema de falta de alimentos, es un problema de pésima distribución de lo que existe. Eso ya se ha dicho varias veces, probablemente lo han escuchado ustedes también, pero es que es real, los datos dan a entender eso, que tranquilamente el mundo reorganizado podría tal vez pensarse en otras formas de organización donde los alimentos no sean mercancía. En esta línea, uno podría pensar en propuestas súper interesantes, difíciles, pero súper interesantes, como la llamada renta básica. Una renta básica, una renta mínima para los seres humanos para que sobrevivan. O sea, ¿por qué no darle a los seres humanos una renta básica mínima para que los seres humanos con eso sobrevivan? Sea cual sea el ser humano. Claro que es un poco discutible, ¿no? Porque, bueno, la propuesta es una renta básica universal, sino que, claro, hay seres humanos que no necesitan renta básica, ¿no? O sea, dar una renta básica a Bill Gates o a Jeff Bezos o a Mark Zuckerberg o a, ya me olvidé bueno, a todos estos personajes, ¿no? Warren Buffett y demás. O sea, no tendría mucho sentido, ¿no? Pero bueno, supuestamente es por temas más bien de que es más fácil darles a todos algo antes que estar segmentando. Pero bueno, ese tema es secundario, ¿no? El punto que yo voy es que el hecho de vivir en un mundo donde todo se vuelve mercancía, vuelve más proclive a que surjan crisis adicionales a la económica. Entonces, en una crisis financiera, digamos que se está especulando con trigo, es típico. Se está especulando con trigo. Hay un problema con la especulación de trigo y boom, el precio del trigo se cae. O el precio, no, o al revés, el precio del trigo sube, 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 sube. Especulación con trigo. ¿Qué pasa con los sectores que necesitan del trigo para sobrevivir? Dejan de comprar el trigo. ¿Por qué? Porque los precios suben tanto que simple y llanamente surge una crisis alimentaria. No hay cómo comprar el alimento. Eso ya ha pasado, ya ha vivido el mundo, crisis alimentarias. Crisis alimentarias asociadas a la especulación financiera. Entonces ahí ustedes pueden ver que esto de volverlo todo mercancía hace que una crisis que pueda ser económica o financiera se termine volviendo una crisis global, sea una crisis de alimentación, una crisis migratoria, etc. Las mismas crisis económicas. En el Ecuador, en el 99 vimos una crisis espantosa. Resultado, salió del país miles de personas. Exactamente cuántas, no sé, porque en el registro no he podido ver así un buen registro. Se habla a veces de millón, cientos, no cientos de miles, no estoy muy seguro. Pero ahorita es igual, con la crisis del coronavirus, crisis espantosa, igual la gente está tratando de salir del país. O sea, más bien los que logremos quedarnos en el país con una situación económica estable somos los afortunados. Somos, digo, porque yo también estoy en el grupo, no voy a mentir. Sigamos. ¿Qué más podemos decir? Entonces, a partir de estas crisis del capitalismo combinadas con la mercantilización de toda la vida, nace la posibilidad de hablar de las crisis civilizatorias. Entonces, ¿qué es esto de la crisis civilizatoria del capitalismo? Entonces, bueno, me tomo aquí un autor, Fernández Boy. Este autor plantea que la crisis civilizatoria podría pensarse, está adaptada a nuestra definición, pero podría pensarse como un momento histórico en el cual llegan a un punto crítico no solo las estructuras económicas, o sea, no solo la economía, ¿no? Sino también las instituciones políticas, culturales, el sistema de valores y en general todo lo que da de sentido, le da sentido a una determinada cultura, a una determinada civilización, ¿sí? O sea, más fácil, una crisis civilizatoria o una crisis de civilización es una crisis no solo global, sino total. Global porque afecta al mundo, pero total porque afecta a todas las dimensiones humanas o a todas las que podamos imaginar. Entonces, una crisis civilizatoria tiene que ver con eso. El capitalismo, al querer volver todo mercancía, y verán, cuando digo capitalismo, alguien podría decir, pero el capitalismo no es un ente abstracto, ¿no? No, capitalismo en realidad estamos hablando de los capitalistas. O sea, aquí hay entes muy concretos, ¿no? O sea, no es que estamos hablando del capitalismo en abstracto como... No, o sea, estamos hablando de capitalistas, grupos económicos, grupos financieros, muchos de los que hemos hablado en clase, ¿no? O sea, concretos, grupos muy concretos. Estos grupos muy concretos que están buscando volver mercancía todo, están provocando que la propia capacidad del ser humano de seguir existiendo en este planeta se destruya. ¿Sí? Porque la crisis no solo afecta a la economía, afecta a la política, afecta a la cultura, afecta al sistema de valores, afecta a todo, todo lo que da sentido a nuestra forma de vida.
¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, hablábamos de globalización? Topamos hasta temas de homogenización cultural. Cuando hablábamos de imperialismo, ¿se acuerdan que hablábamos de, por ejemplo, el capitalismo de la vigilancia? Hablábamos de, por ejemplo, el imperialismo cultural. O sea, el capitalismo y los capitalistas, a través de la expansión permanente de su poder, están provocando o podrían provocar a que todo el mundo termine afectado, ¿sí? Llegue a ese punto crítico. Y uno de los ejemplos más inmediatos, repito, es el medio ambiente. ¿De dónde nace esta cuestión del calentamiento global? No nace el calentamiento global de meramente decir, bueno, expandámonos como capitalistas, no. Nace porque la expansión capitalista ha fomentado desde la revolución industrial acá una expansión exagerada de la producción humana que destruye el medio ambiente. O sea, no hay mucho donde ir, es la actividad humana. Les pongo un ejemplo muy fácil. ¿Para qué diablos la humanidad necesita cada ciertos años un mejor y mejor celular? ¿Para qué? Voy a ponerles un ejemplo muy concreto. Celulares. ¿Para qué demonios cada cierto tiempo necesitamos mejor y mejor celular? Celulares que requieren, entre otras cosas, litio para las baterías. Explotación de litio, que claro, en los países centrales no afecta, pero la explotación de litio en minas, sea en África, también hay minas en Bolivia, en Latinoamérica, en Bolivia, Chile. La destrucción ambiental es horrible. O sea, uno pasa, por ejemplo, ¿no? Eh, yo recuerdo cuando alguna vez fui a Santiago, uno volaba sobre las minas, sí, sobre las minas y son, pero, y uno ve eso, es lo típico de toda mina, y eso que estaban frescas, porque las minas, cielo abierto, destruyen espantosamente. Las de litio requieren químicos, o sea, uno ve una destrucción, uno ve una región árida y destruida y una contaminación del agua, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué los seres humanos cada cierto, o sea, el cuestionamiento no es tener el celular, verán, no es ese el cuestionamiento. El cuestionamiento más bien es, ¿por qué otro? ¿Por qué si ya tienes un modelo de celular, después de un tiempo te anuncian otro, y luego te anuncian otro, y luego otro y otro, y si te pones a ver las diferencias, yo al menos me pregunto, ¿no podré ser un humano, un ser humano funcional, con un celular medio básico, con lo mínimo y ya? Y resulta que sí. O sea, tantas cámaras que tiene un celular, ¿para qué? Tanta velocidad de procesamiento, ¿para qué? ¿Vas a hacer algo de verdad con tu celular? No. ¿Cuánta de la gente que tiene celular realmente usa el procesamiento, la capacidad de procesamiento, todas las aplicaciones que tiene y tanta cosa que hay? No llegamos a usar, pero cada cierto tiempo ves a la gente enloquecida esperando el nuevo iPhone, esperando el nuevo Xiaomi, el nuevo Huawei, el nuevo lo que sea. Entonces viene más y más consumo de recursos naturales. Pero repito, por esta expansión capitalista a veces sin sentido. O no a veces, siempre sin sentido. Siempre, sin sentido. Porque esto me ha pasado, porque cuando la gente te dice, ¿y por qué no te compras el último modelo de celular? Vos que trabajas, que no sé qué. O la ropa, ¿no? No, pero ¿por qué es la misma ropa de años, no sé qué? Y tú preguntas, bueno, ¿y por qué? Y te dicen, para estar a la moda. ¿Y para qué? ¿Y por qué? O sea, cuando uno hace estas preguntas del ¿por qué acumular? O sea, es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué acumular? Ahí es cuando uno se queda un rato parado y sabe, aguanta, bueno, es ahí viene el sí, o sea, ¿para qué? O sea, el capitalismo nos lleva a una civilización en donde siempre estamos pensando en acumular, 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 en un mundo finito. O sea, para empezar, nuestro mundo no es infinito, bueno, fuera que el mundo fuera infinito. Entonces, si seguimos acumulando materialmente, incluso en un mundo que es finito, la destrucción ambiental va a aparecer tarde o temprano. O sea, no hay que ser genios. La misma expansión humana tal vez hizo que provoquemos la pandemia. Estar expande y expande la producción humana, expande y expande los límites del ser humano sobre la naturaleza. ¿Qué tal si por ahí nos expandimos tanto que, bueno, en Wuhan se expandieron tanto que crearon el virus? O se expandieron tanto que en un mercado, por tanto abuso a la naturaleza, terminó surgiendo el virus. No sabemos, pero bueno. El caso es, colegas, ese, ¿no? O sea, esa es la idea de la crisis civilizatoria. El capitalismo se expande y trata de volver mercancía casi todo, que tarde o temprano termina colapsando todo, ¿sí? Entonces, si quieren una suerte de síntesis, ¿no? Del argumento. O sea, por un lado, la tendencia a las crisis capitalistas, o sea, el capitalismo tiende a crisis. Ya vamos a estudiar esto, ¿sí? Porque ahorita lo estoy diciendo como que esto fuera una verdad, ¿no? O sea, que vea, este capitalismo genera crisis.
Ya vamos a ver, o sea, en esto nos vamos a concentrar nosotros, ¿sí? O sea, nuestras teorías de las crisis van a estudiar esto más. Pero esto se combina con algo que ya se sabe del capital, que es que todo se vuelve mercancía. Entonces combinas las crisis del capitalismo con la tendencia a volverlo todo mercancía, ¡boom! Crisis civilizatoria. La propia civilización entra en crisis. Una crisis que es multidimensional porque va atacándote a múltiples aspectos. O sea, tienes un montón de crisis pequeñas, pequeñas entre comillas, ¿no? Particulares. O sea, tienes aquí mismo la crisis económica, las crisis financieras, la crisis ambiental, tienes una crisis de alimentos, de salubridad, o sea, de todo, ¿no? Todas las dimensiones que se te ocurran. Y a la vez tienes una crisis cuya magnitud es global, ¿sí? O sea, la crisis del coronavirus creo que es el ejemplo ya extremo, ¿no? Una crisis global como nunca hemos vivido, afectando todo, economía, salud, eh, seguridad. Vean cómo ahorita se vuelve cada vez más insegura las ciudades por la misma limitación económica, ¿no? Mucha gente no tiene trabajo y muchos jóvenes no tienen futuro. O sea, de hecho hay una crisis, incluso el hecho de que hay una crisis de educación, por ejemplo, de empleo. Todo eso hace que muchas personas jóvenes, sobre todo, que se hacen de la vida. Y no pensemos en las personas jóvenes los que ni estudian ni trabajan. Pensemos en gente que terminó de estudiar, como ustedes. Ustedes terminan de estudiar en unos años. ¿Qué va a ser de la vida luego? ¿Qué va a ser de la vida cuando ya te toca a ti mismo, si es que no les toca ya ahorita, buscarte una forma de sobrevivir y conseguir dinero? Porque en el capitalismo una de las principales formas de sobrevivir es conseguir dinero. ¿Y qué haces en una crisis global donde no hay trabajo, donde ya de por sí la gente que ya estaba antes eh, trabajando perdió su empleo? Entonces noten eso, ¿no? O sea, es una crisis en donde golpeas hasta al futuro de las generaciones. O sea, de verdad, o sea, ¿cuánta gente se va a quedar sin futuro? Tanto los que estudian como los que no. Ustedes mismos, colegas, o sea, así con total franqueza, ¿no? Tal vez muchos de ustedes tengan la oportunidad de salir adelante y les juro que lo que uno quiere como profesor es que sus alumnos salgan adelante en la vida, ¿no? Créanme, o sea, créanme, y en eso sí, colegas, todo el apoyo, ¿no? Cuando crean que uno pueda darles una mano, un consejo, una guía, en lo que se pueda, con todo gusto, ¿no? Obviamente con las limitaciones de tiempo, pero siempre se tratará de apoyar. Pero piensen, o sea, el propio hecho de haber nacido en esta época y haber estudiado en esta época ya te pone en desventaja versus gente que vivió otra época, ¿no? Solo eso nomás. Y no tiene que ser muy distantes, o sea, mucha de mi generación, de la que estudiamos y terminamos de estudiar allá eh, en la época del segundo boom petrolero, muchos consiguieron trabajo súper fácil. Yo tenía mucha gente conocida que tenía trabajo ya incluso después, ni antes de acabar la carrera, y ya tenían buenos puestos. Temas políticos también de fondo, ¿no? Pero bueno, yo trabajé después, ¿no? O sea, yo sí salí, terminé de sacar la maestría, pasé un pequeño periodo de tiempo ahí como entre subempleado, desempleado, y bueno, se fueron dando las cosas y ahora estoy aquí, pero digamos que es muy distinto a la realidad de hoy. O sea, la realidad de hoy es muy distinta. Mucha gente que termina de estudiar no tiene ni futuro, muy claro. O sea, ¿qué va a hacer? Entonces, la crisis golpea hasta ese futuro. Claro, quienes tienen recursos no se ven golpeados, ¿no? Y eso es otra cosa. O sea, la crisis también está claramente marcada por la desigualdad. Capitalismo puro y duro. Mientras que para mucha gente, esta época es una época de pasar encerrado en casa y listo. Para mucha otra gente es haber perdido familiares, haber tenido que perder el empleo y encima más tener que ver cómo sobrevivir con un futuro incierto. ¿Sí? O sea, otro elemento de la crisis también puede ser la incertidumbre. De hecho, este es un tema bien peculiar. Los seres humanos ante la incertidumbre actuamos de formas bien raras. No sabemos qué hacer. ¿Qué es la incertidumbre? No tener conocimiento del futuro de forma total o parcial. ¿Sí? A veces total, a veces no sabes siquiera si te vas a enfermar o no el día de mañana. Pero también puede ser parcial, o sea, tienes cierta idea de que, bueno, en general más o menos sé cuál es mi futuro, pero en lo concreto puede que no sepa ciertos detalles. ¿Ya? Entonces, pero en diferentes niveles de incertidumbre está ahí también. Entonces pueden notar, colegas, que la idea de la crisis civilizatoria es una idea bien tenaz, ¿no? O sea, es bien potente. O sea, es la pregunta, ¿no será que la crisis civilizatoria que vivimos hoy, la crisis de nuestra propia humanidad, no estará muy vinculada al hecho de que todo se está volviendo mercancía?
Ya les puse el ejemplo de los alimentos, ¿no? No sé qué se les ocurra, colegas. ¿Qué otro ejemplo podría ser o servir para tratar de explicar o de justificar un poco este posible vínculo, ¿no? Ya les puse yo la idea de los alimentos, o sea, esto de los alimentos básicos. O sea, repito, ¿no? ¿Por qué los alimentos básicos son mercancía? ¿Por qué? O sea, ¿a, a costa de qué nosotros no podemos decir que los alimentos básicos sean un derecho? Es que cuestan producirlos. Sí, bueno, pues que paguen los que tienen recursos. ¿Por qué no poner un impuesto global para la alimentación mínima, al menos? O sea, o la renta básica, ¿no? O sea, ahí viene esta propuesta de la renta básica. O sea, imaginen cuántas personas no se morirían solamente con que estos multimillonarios, ¿sí? Pongan algo de su patrimonio cada año para poder alimentar al mundo. Claro que algunos dirán, sí lo hacen, profe, la caridad y todo, pero no alcanza, pues no alcanza, si no, no estaríamos hablando de este tema. O sea, de verdad, o sea, piensen ahorita, la gente que está ahorita buscando kits alimenticios y hasta aceptan vacunarse por los kits. Los kits alimenticios no debieron estar entregándose desde el inicio de la pandemia. Y lo peor es que hubo hasta la propuesta económica en el Ecuador. Hubo hasta la propuesta, que no pasó. Mucha gente dijo, perdón, mucha gente, propusieron en la asamblea la ley humanitaria. Por eso se llamaba ley humanitaria, por ejemplo. Supuestamente iban a cobrar un impuesto a las empresas que tenían ingresos altos y nos iban a cobrar impuestos a los que teníamos un salario estable, pasado cierto nivel. Yo estaba de acuerdo, total. ¿Qué pasó? Ni siquiera eso se aprobó. O sea, ni siquiera la ley humanitaria se aprobó. Entonces, claro, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué volver mercancía a los alimentos básicos? No sé, colegas, si se les ocurre otro ejemplo de algún bien que por volverse mercancía genera una crisis grave. No sé qué se les ocurre. Yo les pongo el ejemplo de los alimentos básicos. ¿Qué otro bien ustedes creen que tal vez no debería ser mercancía? ¿Qué opinan? Bien, interesante. Aquí tiene alguien que plantea esto. ¿Podría ser la salud? Ese es muy buen ejemplo. Y está más acorde todavía a lo de hoy, ¿no? ¿Por qué la salud es mercancía? Claro, alguien puede decir, pero hay salud pública. O sea, sí, pero como bien dice aquí quien me escribe, si no tenemos un seguro, bueno, nos toca entrar al sistema de salud pública. Y sobre todo, por ejemplo, por poner un ejemplo así rápido, ¿no? Los medicamentos. Ahorita hay un problema de escasez de medicamentos, eh, desde los más complejos, como por ejemplo los medicamentos para las personas que están en UCI, pero también para enfermedades que no son coronavirus, ¿no? Sino también para otras enfermedades crónicas. No hay medicamentos. La gente tiene que buscar los medicamentos en la calle, tiene que ir a buscarlos en las farmacias privadas y todo. O sea, básicamente tienen que tratar de con sus propios medios conseguir las medicaciones para que un familiar no se muera de cáncer. Hay personas que ya se han muerto porque no han tenido el tratamiento. Entonces ahí tienen un ejemplo de por qué se debe volver mercancía. La educación, exacto. ¿Por qué la educación debe ser mercancía? Una educación de calidad, obviamente, ¿no? O sea, ¿por qué no poder decir que todo ser humano merece una educación de calidad? Todo ser humano. Pero, profe, hay que hacer méritos para estudiar. Si a mí me preguntan, yo diría no. ¿Sí? O sea, esto ya puede también venir a la polémica, ¿no? Porque alguien puede decir, pero, profe, es que para estudiar hay que tener méritos. Yo personalmente diría no. Yo diría que al menos cierta instrucción básica se la merece todo el mundo por nacer en este planeta. Si luego de esa instrucción básica alguien quiere especializarse y hacer más cosas, bueno, bien, ahí sí, tal vez debería ser pagada, puede ser. Digamos, alguien quiere estudiar artes, ya súper sofisticadas y todo. Bueno, está bien, entonces ahí sí hasta que paguen, ¿no? O sea, ya si alguien quiere especializarse a ese nivel tope, o si alguien quiere estudiar, qué sé yo, cosas ya muy sofisticadas, tal vez ahí sí, o debe haber sistemas de becas, ¿no? Más que otra cosa, podría haber sistemas de becas o cosas así. Pero en general, la cuestión, ¿sí? La cuestión es que en el capitalismo hay un montón de cosas que me parece, y creo que algunos tal vez opinen igual, tal vez también haya quien opine distinto, no si quiere puede tomar la palabra después de esto, pero a mí me parece que hay muchas cosas que no deberían ser mercancías, y el hecho de que se vuelvan mercancías provocan la crisis.
Si la educación de calidad hubiera estado garantizada para todos desde el inicio, ¿sí? Y ya hubiera un sistema para financiar, porque claro, todo esto va por el lado del financiamiento. ¿Cómo financiar esto? Pero ¿qué tal si ya hubiera estado financiado? Digamos, ¿qué tal si los grandes magnates de este país y del mundo tuvieran la obligación de financiar estas cosas? O sea, pase lo que pase, Álvaro Noboa siempre tenía que pagar una determinada cantidad de recursos para garantizar educación gratuita, y también para alimentación, y también para salud. Y no solo él, sino todos los grandes capitalistas de este país, por solo quedarnos en el Ecuador. Que el Banco Pichincha, no por caridad, sino por obligación, tuviera que pagar para que por lo menos la gente no se muera de hambre. Y no solo ellos, todos estos grandes grupos económicos, los 300 grandes grupos económicos que ha encontrado el SRI, por ejemplo. ¿Estaríamos ahorita viviendo la crisis como la vivimos? Yo creo que no. O sea, una cosa, por ejemplo, básica, que ahorita debería darse, pero bueno, ¿por qué no obligar, no pedir, obligar a que las grandes telefónicas provean de Internet y amplíen la escala de toda su infraestructura para que más gente tenga Internet? Pero no, no es que, por favor, no, obligar. Y por último, la empresa pública. Y repito, todos van a decir, pero es que eso requiere financiamiento. Ya, entonces, ¿por qué no redistribuimos la riqueza? Ay, no, profe, es que eso es socialismo. Sí, es socialismo. ¿Es socialismo acaso pedir que se cobre más impuestos? No es socialismo. Socialismo es otra cosa. Esto es parte del propio capitalismo. O sea, ni siquiera estoy hablando de una verdadera transformación radical. Solo estoy diciendo que lo mínimo que necesitan los seres humanos no sea una vivienda, por ejemplo. Vivienda. ¿No será que los seres humanos merecen por lo menos una vivienda? Una vivienda para que puedan vivir tranquilos. Muchos de ustedes sabrán más que bien el trauma que es pagar arriendo. Trauma. Trauma, ¿por qué? Porque significa que en el único lugar donde tú vas a residir, dormir, comer, lo que sea, para estar ahí debes garantizarte un mínimo de ingreso mensual para poder pagar la renta. Y si no tengo trabajo, o si me despiden, si me botan, si llega una mega crisis y me quedo sin empleo, bueno, te quedas sin vivienda tampoco. O sea, lo que pasó con la crisis subprime. Entonces vean eso. El hecho de que el capitalismo vuelve mercancías estos elementos, no sé si alguno tenga otra idea, por favor, con todo gusto, pero como pueden ver, hay mucho vínculo, ¿no? O sea, la salud es clarísimo. ¿Por qué en esta época no se obliga a que las farmacias den ciertos medicamentos de forma gratuita? Pregunto, ¿no? Obligado. O sea, obligado que se den ciertos medicamentos de forma gratuita a los hospitales. Ya para no decir que le van a dar a la gente de forma indiscriminada, no, a los hospitales. Hospitales están sin esta medicación. Ok, provean de emergencia a las farmacias privadas, los laboratorios privados. ¿Por qué no se obliga a que las unidades de cuidados intensivos de las clínicas igualmente sean gratuitas o si quieren ya para no, gratuitas sería lo ideal, pero al costo, al costo. O sea, ¿cuánto cuesta? No cuánto ganas con la UCI, cuánto cuesta. Y a partir del costo ver cuánto se puede subsidiar, igual con impuestos. Que el costo de las unidades de cuidados intensivos lo paguen los ricos. ¿Por qué no se puede decir eso? ¿Por qué no se puede plantear eso? Ya vamos más de un año de pandemia y dense cuenta que muchas de estas cosas no se han podido discutir. Ha sido más fácil que se mueran casi 70.000 personas en el país. Según datos del registro civil, ya vamos casi 70.000 muertos. Era más fácil eso a que les toquen los bolsillos a estos grandes grupos. O sea, es más fácil que se muera el pobre a que el capitalismo se cuestione. Porque esto es cuestionar un poco al capitalismo, un poco. Ni siquiera es cuestionar mucho, un poco. O sea, dejar de volver mercancía todo. Pero claro, en el mundo real, la salud es mercancía. Si no tienes plata, te mueres nomás. Así entres al sistema de salud público. No hay medicaciones, te toca estar buscando medicaciones especiales. Te cobran, llegaron a cobrar creo que hasta $900, $1.000 por medicaciones, creo que era como la Actemra, el Remdesivir y otros. Las clínicas privadas, nadie las toca. Alimentos básicos, ¿qué va? A lo sumo unos kits que te darán una vez al año, 2 veces al año. Y solo por temas de emergencia como la vacunación. Que claro, no es que te vacunan porque están preocupados por ti. Quieren reactivar la economía. Les importa un bledo que se muera la gente de hambre. Porque ya vimos en Guayaquil. ¿Qué pasó en Guayaquil? La pobre Guayaquil se volvió Guayaquil. O sea,
Hace un año que vimos, bueno, un poco más de un año, vimos féretros hasta en las calles, ya a nadie le importó. Dejaron que muera un montón de gente en Guayaquil e incluso unos cuantos políticos indolentes decían, no, no va a pasar nada, aglomérense, como borregos mismos. Entonces, ¿qué sucede? Que el hecho de volverlo todo mercancía tal vez está vinculado a toda esta tendencia a la crisis que vivimos, ¿no? Es la idea de la crisis civilizatoria, ¿sí? Y de la crisis civilizatoria nacen un montón de crisis, ¿sí? Entonces aquí les presento un esquemita simplificado, hipersimplificado obviamente, de todas las crisis que podríamos hablar, de las que podríamos hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dentro de la crisis civilizatoria del capitalismo, ¿qué podemos topar? Obviamente las crisis económicas, esa es, digamos, aquí nos vamos a especializar nosotros por obvias razones, no somos economistas o aspirantes a economistas, entonces vamos a especializarnos en las crisis económicas, ¿no? O sea, esa es la parte central de nuestro curso ahorita, las crisis económicas. Pero dentro de las crisis económicas tenemos una gama, tenemos crisis financieras, la exuberancia irracional, no sé si se acuerdan, ¿no? Eso lo discutimos dentro de las crisis financieras. Tenemos también dentro de las crisis financieras, ¿no? La capacidad que tienen ciertos grupos de llevar las pérdidas privadas y volver las pérdidas públicas. La crisis subprime, por ejemplo. Unos cuantos bancos jugaron esta especulación a través de derivados financieros y de titularización. Se acordarán que hablamos de eso. ¿Y qué pasó? Quebraron y le dijeron al Estado, sálvanos. ¿Ya? O también la llamada hipótesis de la inestabilidad financiera de Hyman Minsky. De esto hemos de hablar un poco ya más adelante, ¿no? Aparte de eso, ¿qué otras crisis hay? Tenemos un montón de crisis. Estas son las crisis que son algunas de las crisis que vamos a estudiar, ¿sí? Capitalistas, pero todo esto es solo lo económico. De ahí tenemos también crisis ambientales. Este es otro tema que también creo que vamos a avanzar a ver, que son las crisis ambientales. Y dentro de las crisis ambientales también hay un montón de factores, ¿no? Y aparte tenemos otras crisis múltiples, violencia múltiple. Ejemplos, uy, crisis distributiva, ricos contra pobres. El coronavirus nos mostró que los pobres se pueden morir, son descartables. Las crisis alimentarias, gente desesperada haciendo filas para conseguir alimentos con los kits. Por poner un ejemplo nada más, la crisis de salubridad, bueno, esto ya es extremo ahorita, el coronavirus. ¿Quiénes se están muriendo más? Hay unos estudios de inicios de la pandemia que mostraban, por ejemplo, que los desempleados eran mucho más propensos a morir de coronavirus, ¿sí? Y de hecho hay una tendencia que las provincias, esto está un poco mencionado en el librito que les hablé del coronavirus, las provincias que tienen trabajadores que están más tiempo en exteriores, informales, o sea, están vendiendo ahí en la calle con un supuestito, su carrito, en el mejor de los casos, o ahí vendiendo cualquier cosa en la calle. Esos son más propensos a morir. O sea, esas provincias son más propensas a tener mayor número de muertes. ¿Sí? La desigualdad de género, eso también provoca crisis. O sea, eh, en la mitad de la crisis del coronavirus, la destrucción de empleo, o sea, la caída del empleo, ha afectado más a las mujeres. O sea, las mujeres han sido más afectadas por la crisis del empleo que los hombres en la pandemia. Datos de la CEPAL corroboran eso, igual de la Organización Internacional del Trabajo y demás. O sea, que las mujeres han recibido mayor impacto. Están saliendo más rápido las mujeres del mercado laboral que los hombres. O sea, los dos están golpeados, pero las mujeres están siendo más golpeadas y eso están diciendo los datos. Igualmente tienen el librito en el que pueden remitirse. Ya, no me detengo mucho más porque tenemos más. Vean cuántas tenemos. La dominación, la crisis por el capitalismo, la vigilancia. Eso no provocará, eso provocará crisis. Claro que provoca crisis políticas. ¿Qué tal si de repente la población empieza a comportarse de forma distinta como quieren los que dominan? ¿Qué tal si de repente un gobierno empieza a comportarse de forma diferente a los que dominan? No aguanta. ¿Sí? ¿Qué pasó en Chile? En Chile llegó un gobierno revolucionario que no era tan revolucionario, pero era revolucionario. Salvador Allende, ¿y qué pasó? Bueno, dictadura despuesito. Pero es que a veces me llama la atención cuando dicen, a ver, los gobiernos latinoamericanos de la izquierda, el progresismo, el socialismo del siglo XXI, qué bestia, qué revolucionarios. Y duran años, de años, de años. O sea, ¿quién les sostiene? El pueblo. Yo no estoy seguro que sea el pueblo. La revolución bolivariana en Venezuela es sostenida con el pueblo. Puede que sea una parte.
otra parte es con petróleo. Mafias, petróleo, burguesías que se vuelven aliados de los gobiernos. Pues de todo un relajo, ¿no? Entonces, también hay una crisis política. Y hay más, ¿no? O sea, bueno, crisis por violencia político-social, como les decía, el crimen organizado. Pucha, de esos temas más difíciles de analizar. Cómo grandes grupos criminales. Verán, esto también es relativo, ¿no? Porque ¿quién decide qué es el crimen? Claro, cosas contra derechos humanos ya obviamente, ya es extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, ciertas formas de robo. Es crimen cuando eres pobre, no es crimen cuando eres rico. Un feriado bancario. En un feriado bancario hasta el día de hoy no se ha podido meter presos a unos cuantos banqueros involucrados y algunos incluso salen inocentes, otros no tuvieron nada que ver y quién sabe si algunos hasta sean presidentes. Entonces, tenemos el crimen organizado como otra faceta. Pero repito, el tema del crimen también hay que tomarlo con cautela. Ciertas cosas son crímenes cuando las hacen los pobres, no son crímenes cuando las hacen los ricos. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, también eso está ahí, ¿no? O sea, el tema de la desigualdad. ¿Sí? Y a veces vean las penas, o sea, vean cuánto le dan de pena, o sea, cuántos años de cárcel a un criminal ultra paupérrimo, ultra pobre, que robó, qué sé yo, contrabandeó con alguna tonterita y le cogieron 3, 4, 5 años. Y mira cuánto le pueden dar a un asambleísta, por ejemplo, Mendoza, creo que es, bueno, no vale mencionar estos tipos. Un asambleísta por ahí que estaba negociando incluso millones de dólares para construcción de hospitales y demás. Eh, Igual, 4 o 5 años. O sea, el crimen no es ni proporcionado. O sea, uno puede estar robándose una cosita con el contrabando y lo peor es que por hambre. O sea, dijo, bueno, no tengo trabajo, aunque se voy a contrabandear algo y le cogieron por mala suerte. Y le ponen las mismas penas que le ponen a estos sinvergüenzas que roban millonadas. Pero claro, estos manes tienen poder, vínculo político y demás. Entonces, el crimen tampoco es que es tan simple, o sea, no es que se puede decir, ah, son criminales todos, condenemos a todos. No, aquí se condena de forma desigual. Y eso también genera crisis. ¿Por qué? Porque, ¿qué tal si los propios crímenes, las propias organizaciones delictivas empiezan a tener dinero y poder? Entonces, esas propias organizaciones pueden definir qué es crimen o no crimen. Entonces, si ven eso, ¿no? O sea, este sistema desigual es tan jodido que con el tiempo las propias organizaciones criminales pueden tener el dinero y poder suficiente para manipular la propia definición del crimen. Entonces ya vas a ver que a ciertos grupos criminales se les va dando privilegios, porque a la vez estos grupos tal vez están vinculados con el propio gobierno. Y no importa el presidente del momento, sino con los gobiernos, o sea, en general ya se dan vínculos. Empiezan a infiltrarse tal vez en la policía, tal vez en las Fuerzas Armadas, tal vez empiezan a infiltrarse en todo lado. ¿Por qué? Porque así funciona el capitalismo. Quien tiene dinero y puede volver mercancía, todo tiene poder. Y bueno, ya los casos extremos, ¿no? Las crisis por las guerras, la militarización, crisis de refugiados. Las crisis de refugiados son terribles, o sea, gente varada. En varios lados del mundo hay gente varada, o sea, refugiados que viven en campamentos, en condiciones casi infrahumanas. Entonces, en definitiva, colegas, esa es la idea de la crisis civilizatoria. Como pueden ver, es una mega crisis, ¿sí? Que tiene un montononón de dimensiones, ¿sí? Ahora, uno podría hacerse una pregunta, ¿cuál será la crisis más importante de todas estas, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál será? Eh, Algunos, por ejemplo, ¿no? Los que somos más economistas, tal vez podríamos decir, bueno, las crisis económicas tal vez es lo más importante. O tal vez algunos que son más alineados, por ejemplo, politólogos, podrían decir las crisis políticas o cosas así, ¿no? Yo en lo personal no diría que hay una más importante que otra. Yo diría que todas tienen su grado de importancia dependiendo de la época, ¿sí? A veces la crisis económica puede ser más grave, a veces puede ser más grave la crisis política, a veces puede ser más grave la crisis, por ejemplo, del crimen organizado o de los refugiados, depende del momento. Es como que en ciertas épocas unas crisis pesan más que otras. Pero si me preguntan a mí, yo creo, solo que sí, yo digo creo, que la crisis ambiental es tal vez la más jodida. Porque la crisis ambiental es algo ya a escala mayúscula. Porque ya la crisis económica, bueno, genera pobreza, muertes, hambre, hasta guerras, después de la Gran Depresión del 29, la Segunda Guerra Mundial.
Pero una crisis ambiental, en donde enloquezcamos el medio ambiente y el clima, o sea, eso puede costarnos muy caro. O sea, eso nos puede costar el futuro de la humanidad. No solo de unos cuantos millones, sino tal vez de la humanidad, quién sabe, ¿no? Ahora, como el capitalismo es bien hijo de perra, puede ser que, y con respeto a los animales, ¿no? O sea, el capitalismo no es del hijo. Disculpe, no, no es del hijo. Es, el capitalismo es este perro desgraciado, ¿no? Sí, no, pésimo, pésimo. Y disculpa, no, 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 nunca hay que usar ese tipo de ejemplos porque en realidad no estamos insultando al capitalismo, sino a quien ejercería de madre y eso no es justo. No, 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 disculpe. Es que da rabia, es que a veces da rabia. Entonces ahí es cuando uno quiere insultar al capitalismo y a toda su familia. En realidad a todos los capitalistas, no, no, no al capitalismo, a todos los capitalistas y sus familias. Porque da rabia, o sea, da rabia pensar que estos personajes, hasta de la propia crisis ambiental, podrían hacer negocio. O sea, hasta de la crisis ambiental se puede volver mercancía. Por ejemplo, la venta de, alguna vez escuché incluso esto alguna vez, podrían pensarse que podrían haber ciudades domo, ciudades que se encierran y tienen su propio microclima, tienen sus propios recursos, todo. Les invito a que busquen ese tema, ¿no? Se me hace que alguna vez lo vi. Parece que es muy ficción, pero no es tanto. O sea, ciudades que se encierran en sí mismas y claro, te ofrecen no, tienes que pagar una determinada cantidad de dinero y tú vives en una sociedad que tiene sus propios recursos, clima y todo. Entonces ya no tienes que preocuparte de lo que le pasa al mundo. El mundo se puede quedar en pedazos, pero tú en tu micromundo puedes vivir bien. Hay de hecho algo que se llama el apartheid ambiental. O sea, se dan exclusiones a propósito. Sectores que dicen, bueno, para los ricos tenemos todo un ambiente, clima y todo, y para los pobres, bueno, ni nos importa. Entonces puede ser que la crisis ambiental la terminen pagando también los pobres primero, pero es como el coronavirus, ¿no? O sea, lo terminen pagando los pobres como las mutaciones del virus, ¿no? Pero luego las mutaciones del virus pueden terminar llevando a que el virus regrese a los países ricos y se genere un caos, ¿no? Pero bueno, esos son ya temas de más análisis. Entonces, colegas, esa es la idea de la crisis civilizatoria y como les digo, nosotros nos vamos a concentrar en las crisis económicas, que son las crisis que se acercan más a nuestra especialidad, ¿no? Pero sí vamos a topar un poco de las otras crisis, especialmente la ambiental y ojalá alguna de estas otras. Y si no las topamos, bueno, al menos ojalá ustedes las pueden topar en sus artículos, pero lo importante, colegas, es entender esta multidimensionalidad de las crisis, ¿ya? A veces los economistas tenemos la falla de creer que lo económico es lo más importante y la crisis económica es lo principal y nos concentramos solo en eso. Yo soy de la idea de que hay que tener una visión de totalidad, o sea, crisis económicas, pero también tenemos otras crisis a las que hay que prestarles atención. ¿Sí? El coronavirus puede que sea tal vez el efecto de la crisis ambiental. ¿Quién sabe si ni bien saliendo de la pandemia del coronavirus nos caiga la siguiente pandemia o nos caiga otro problema ambiental más serio? O sea, hasta hace unos años sonaba ficción eso, ¿no? No, no va a pasar. Y el COVID-19, muchos ya venían advirtiendo esto. Muchos ya venían diciendo, el ser humano se está expandiendo demasiado. Estamos rompiendo los límites ambientales y naturales. Las anteriores pandemias eran síntoma de ello, tal vez. El hecho de, por ejemplo, la gripe aviar, la gripe porcina, ya, o sea, la H1N1, no sé si se acuerdan, ya, o sea, esto no es la primera vez que vivimos una situación así. El mundo y el Ecuador mismo. Cuando llegó la H1N1 hace unos años, ya empezó un poco a surgir el drama y el miedo, ¿no? Claro que no, no a la escala de hoy, pero o sea, ¿cómo que les digo? Como que ya nos íbamos acercando a ese proceso. O sea, era como que seguía el ser humano insistiendo, insistiendo, llegó la gripe aviar, llega la gripe porcina, llega el H1N1 y seguíamos, y seguíamos, y seguíamos, y aquí está el resultado. Y lo más notoso es que después del COVID vamos a seguir, porque el capitalismo no es que ha cambiado. Sigue siendo el capitalismo, tal vez hasta más avanzado, lo que hemos discutido, ¿no? Lo que hemos discutido en clase. Ahora, entrando un poquito en las crisis económicas, porque es el tema que vamos a estudiar, ¿no? Las crisis económicas. Quiero darles un poco darles la idea de qué enfoque vamos a tener para las crisis económicas. Y con esto vamos cerrando ya la sesión.
Nosotros, con este curso, vamos a hacer algo que, bueno, puede sonar a muy ambicioso, pero no es tan ambicioso, pero suena. Vamos a tratar de continuar algo que quiso hacer el mismo Marx. Verá, quiero leerles una carta, una correspondencia que Marx le escribe a Engels. Siempre se mandaban cartas, ¿no? Antes de que digan nada, es que en esa época no había correo electrónico, entonces las cartas era más común. Sí, entonces no es que qué bestia. Bueno, tal vez entre Marx y Engels hubo algo, no lo sé. Capaz que sí, ¿no? O sea, Engels hizo mucho por Marx. Ups, ¿qué no hizo? Entonces, algunos dicen, los rumores dicen malas lenguas, ¿no? Que incluso Engels se hizo cargo de un hijo ilegítimo de Marx y cosas así. O sea, no sé los detalles. Y para serles franco, ni me importan, porque no tengo ni tiempo para esos chismes, pero tal vez hay algo entre Marx y Engels, o hubo, mejor dicho, algo. Ahí les dejo la consulta, buscarán a ver si encuentran. Me cuentan para contar en clase. Total, Marx ya está muerto. Pero lo que me importa de Marx es esta idea, ¿verdad? Quiero que vean lo que Marx menciona en esta carta y quiero que empaten un poco con muchas cosas, verán lo que dice. Entonces Marx le dice a Engels, ¿no? Tú conoces los cuadros en los que se consignan los precios, los tipos de cambio, aquí ese tipo de cambio, etcétera, con las fluctuaciones que experimentan al cabo del año, fluctuaciones. Vayan resaltando esto, fluctuaciones, ¿ya? Dice, representadas por curvas en zigzag que suben y bajan. A ver, Marx está hablando de fluctuaciones que suben y bajan, ¿ya? Leerán lo siguiente. Repetidas veces he tratado de calcular para analizar las crisis, esas alzas y bajas, como se analizan las curvas irregulares, ¿sí? O sea, con matemática. Y he creído posible, esta es la parte más brutal, y he creído posible y sigo creyendo que es posible con ayuda de una documentación escogida cuidadosamente, determinar matemáticamente, partiendo desde ahí, las leyes esenciales de las crisis. Estamos hablando de crisis económicas, ¿no? O bueno, creo que de las crisis económicas, porque no creo que Marx quería usar matemática para ver hasta las crisis ambientales. En esa época no tenían todavía mucha relevancia las crisis ambientales. Pero vean esto, lo que dice Marx. Lo que Marx les llega a decir a Engels es, verás, estaba viendo los datos de precios, suben y bajan, y me quedó, y Marx dice, verás, yo intenté tratar de representar esto como cuando se analizan curvas, modelos matemáticos. Y Marx se quedó con la pica, la idea de que se puede determinar matemáticamente las leyes de las crisis. ¿Ya? Es una carta bien interesante, es del 31 de mayo de 1873, que a mí me gusta mucho citar antes de ver lo que vamos a ver en esta clase. Porque muchas veces la gente se dice, ¿y por qué le metemos tanta matemática? ¿Tanta matemática? Sí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer de aquí en adelante es estudiar las crisis económicas, tratando de seguir lo que Marx planteó. Es decir, tratar de usar la matemática para poder tratar de encontrar esas leyes, no diría esenciales, o sea, para tratar de entender las crisis. ¿Sí? Entonces, aquí yo creo que Marx demuestra dos cosas. Primero, demuestra que no sabía bien matemática y el pobre estuvo ahí peleando para tratar de entender matemática para poder usar en su teoría. Y esto corresponde mucho con los manuscritos matemáticos de Marx, que Marx elabora sus manuscritos matemáticos en 1881, creo que unos 2 años antes de morir. Él muere en el 83, si no me equivoco. Y digamos que él intentó estudiar cálculo y no le fue bien. No, no le fue bien, no, no hay que mentir, no, no le fue bien, fracasó. Falló, fracasó estrepitosamente estudiando cálculo. Pero es que también empezó muy tarde, ¿no? O sea, Marx empezó a estudiar cálculo después de toda una vida de estudiar filosofía, derecho y después de economía política. Y cuando estudia economía política siente que le falta la matemática. O sea, eso es algo bien interesante. O sea, Marx, por un lado, demuestra que no logró aprender matemática, por eso es que dice, sigo creyendo que es posible con ayuda de una documentación escogida cuidadosamente. O sea, Marx estaba desesperado buscando libros, textos para poder aprender matemática. ¿Sí? Entonces Marx demostraba que no sabía mate, pero al mismo tiempo yo diría que Marx demostró tener una gran intuición, porque esto que estamos resaltando ahorita es lo que muchos autores más adelante han empezado a hacer, ¿sí? Y de hecho nuestro curso va a consistir no en Marx, sino en muchos autores marxistas después de él que usaron modelos matemáticos para estudiar las crisis económicas. Es lo que nosotros vamos a ver en esta parte del curso, ¿no? O sea, en definitiva, algo que a mucha gente le choca. Yo he conversado con marxistas, algunos bastante célebres, y les choca eso.
Marx con matemáticas, no, pero eso es imposible. Imposible. El propio Marx estaba aprendiendo cálculo, pero obviamente que la vida, ¿no? O sea, la vida no le alcanzó, se enfermó. Ya los últimos años de Marx fueron duros y prácticamente no logró, ¿no? Pero, o sea, tenía la idea, ¿no? Eso es lo que voy, tenía la idea, o sea, es como que dijo, es como que Marx daba señales de que, señores de las siguientes generaciones, creo que es por aquí el camino. Sin embargo, muchos marxistas no le hicieron caso a Marx, ¿sí? Pero otros sí, ¿ya? Entonces, bueno, si bien Marx no logró su objetivo de, bueno, voy a estudiar las crisis económicas de forma, entre comillas, matemática, dentro de la economía marxista sí existe un aporte importante de literatura, de modelos, que estudian las crisis con varias perspectivas matemáticas, ¿sí? De hecho, ese es, digamos, parte de mi especialidad, ¿no? Parte de mi especialidad es eso. O sea, yo me he dedicado ya algunos años a estudiar las crisis. Y al inicio, claro, uno estudia las crisis de forma un poco más abstracta, conceptual, pero poco a poco, leyendo y leyendo, me fui enterando que hay toda una cantidad de gente, después de Marx, economistas, y verán eso, economistas, que desarrollan modelos micro, modelos macro, sobre todo modelos macroeconómicos, para entender las crisis como más o menos planteaba Marx. Claro, mejorados o cambiados algunas cosas, adaptados, ¿ya? Penosamente, esos autores y esa literatura no suele discutirse mucho. O sea, cuando la gente estudia la teoría marxista de las crisis, eh, casi no conoce esta literatura o si la menciona como anécdota. En nuestro curso no va a ser anécdota, o sea, ya nosotros vimos cómo el capitalismo se expande, ahora vamos a ver cómo el capitalismo entra en crisis, pero vamos a verlo de forma bien rigurosa, o sea, como economistas mismos. ¿Y para qué supuestamente somos buenos los economistas? Para los modelos matemáticos, ¿ya? Supuestamente, o sea, es el chiste, o sea, es lo que nos vuelve distintos, ¿no? O sea, supuestamente usamos modelos para entender la realidad. Pero antes de verlo, o sea, eso ya vamos a empezar desde la clase siguiente, o sea, la próxima clase vamos a ver eso, pero quiero que se queden con esa intuición, o sea, los modelos que vamos a ver, colegas, de aquí en adelante, no son modelos creados porque sí, son modelos pensados para entender la crisis del capitalismo, ¿sí? O sea, si quieren, esta parte del curso va a ser muy parecida a un curso de macroeconomía, sobre todo de macroeconomía, pero va a ser macroeconomía marxista para entender la crisis. ¿Sí? Entonces un poco medio, una mezcla media loca, pero que tiene su fundamento, ¿no? O sea, como todo lo que hemos visto en este curso, colegas. O sea, yo les voy a presentar artículos y de los artículos vamos a ver los modelos. Como el tiempo no nos da, no vamos a hacer los modelos matemáticos a mano, pero yo les tengo unos videos aparte en los cuales ustedes pueden ver cómo se hacen los modelos a mano, si es que quieren verlos, ¿no? O sea, eso ya es. Pero lo que sí vamos es a estudiar que por lo menos los modelos existen y qué conclusiones nos dejan, ¿no? Así que más o menos ya pueden imaginarse a dónde vamos. O sea, vimos la crisis civilizatoria como la gran megacrisis. ¿Para qué? Para entender que dentro de esas crisis está la crisis económica, pero hay muchas otras crisis. Y ahora es como que nos adentramos en la crisis económica. Esto nos va a llevar un buen tiempo, ¿sí? Entonces vamos a estudiar las crisis económicas. Para eso, colegas, vamos a revisar varios modelos matemáticos. Vamos a ver unos cuantos modelos matemáticos, ¿sí? Para que cuando ustedes tengan que hablar de las crisis económicas capitalistas no se queden en el aire. O sea, si alguien les dice, a ver, ¿y tú estudiaste algo sobre las crisis? ¿Qué es una crisis? Ya tienen un concepto de crisis capitalista y después van a tener un montón de modelos con los cuales dirán, bueno, no van a acordarse el modelo, pero van a acordarse del argumento del modelo, ¿sí? De hecho, los modelos que vamos a estudiar son básicamente modelos que tienen cinco perspectivas. Sí, hay más perspectivas, pero digamos que los modelos matemáticos que vamos a ver de las crisis tienen al menos estas cinco perspectivas. La primerita que vamos a estudiar son las crisis cíclicas, ¿ya? O sea, esto de sube y baja. Lo que decía Marx, el zigzag, ¿no? Sube y baja. Luego, las crisis económicas por sobreproducción, o sea, la tendencia del capitalismo a producir de más. Producción de más que no es solamente producción de más, también es porque la gente no tiene capacidad de consumo, ¿sí? Por eso es que a veces a la sobreproducción también se le llama de subconsumo la crisis. Luego vamos a estudiar crisis por desequilibrios sectoriales o desproporción también se les suele llamar. O sea, cómo unos sectores no se equilibran con otros y surge una crisis porque hay desequilibrio en los mercados. Al menos la idea básica del desequilibrio vamos a tratar de ver. También hay este es tenaz, la crisis por la caída de la tasa de ganancia. En este yo estoy escribiendo un artículo que ahorita me están evaluando en Estados Unidos. Pucha.
Entonces, en ese vamos a ver al menos la idea básica de cómo la competencia entre los capitalistas y otros factores puede hacer que la ganancia capitalista caiga, ¿sí? O sea, cómo la propia competencia y lucha de los capitalistas puede hacer que las ganancias no crezcan siempre, ¿no? Y también vamos a hablar de algunos modelitos, aunque sea de pasada, de los modelos de crisis financieras, ¿no? O sea, eso que topamos de financiarización, pero ya con unos modelos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se nos viene, colegas, en las próximas sesiones, en los próximos videos. Son una serie de modelos económicos, matemáticos para entender las crisis, tratando de recuperar esa idea que dejó Marx, ¿sí? De que él creía que se puede matemáticamente entender las leyes esenciales de las crisis. Nosotros no vamos a ver las leyes esenciales, no somos tan pretenciosos, solo queremos ver, bueno, ¿será que con estos modelos entendemos un poco mejor la crisis? Y quién sabe, tal vez de aquí a futuro, entre ustedes o yo, o juntos, o gente que vea esto luego, surjan más personas que quieran construir su propia teoría de la crisis, ¿no? Sería interesante. Pero bueno, colegas, entonces con eso cerramos la sesión de hoy día, ¿sí? Porque se acaba la presentación. Entonces, quedamos para desde la próxima clase estudiar a fondo las crisis, penosamente para ustedes, más matemáticas. Que no, no, yo creo que a ustedes les va a ir bien. Ustedes como economistas sé que van a estar al nivel, colegas, así que no me preocupo mucho. ¿Ok? Listo. Entonces, por eso, con eso damos por cerrado el video de hoy.